Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando en clases anteriores, ¿sí? Veníamos trabajando con lo que son los derechos humanos. Esta vez vamos a focalizarnos en la educación sexual integral como derecho, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la educación sexual integral? Bien, la educación sexual integral, o ESI, como la vamos a llamar de ahora en más en la clase, es una política educativa pública que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información y formación sobre su cuerpo, sus emociones, sus vínculos y su sexualidad de manera integral, respetuosa y científica. Bien, para poder continuar con el tema, ¿sí? Nos tenemos que preguntar también qué es la sexualidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Para hablar justamente de ESI, es importante saber que la sexualidad se refiere, ahí como dice la presentación, a una dimensión fundamental solamente por el hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, de valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo, ¿sí? Lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, ¿no? Qué concepto tan integral. Uno a veces cuando habla de sexualidad cree que está solamente relacionado a cuestiones que pasan con el cuerpo, a los cambios hormonales, al tema de los cuidados con respecto a los métodos anticonceptivos, pero la verdad es que desde la dimensión, desde la ESI, es mucho más amplio este término, ¿sí? Es un hecho inherente, como habíamos dicho, al ser humano, del que no se puede prescindir, porque es una dimensión constitutiva de las personas que se expresa en todo lo que hacemos y lo que somos. ¿Sí? Como dijimos en la definición de recién, es una construcción social. Esto no es solo que pertenece al orden de la naturaleza, ¿sí? Sino que se refiere a la esencia de las personas. Tiene que ver con factores culturales, ¿sí? Como un rol fundamental en la sociedad. Esta sexualidad está presente desde el nacimiento, incluso antes, a lo largo de toda la vida. Es dinámica, es decir, que vivimos nuestra sexualidad de forma diferente en los distintos momentos y etapas que vamos atravesando. Y como hablábamos de esta dimensión, de este concepto de sexualidad, ¿sí? Es importante entender la mirada integral, ¿sí? Que nos referimos a la identidad, a la diversidad, a las emociones, a los sentimientos, al cuidado, al disfrute, al placer. En otras palabras, sería como el modo de vincularse con uno mismo o con una misma y con los demás. A conocer, a habitar el propio cuerpo, al respeto, al cuidado del propio cuerpo y de los otros, a la autonomía, a la elección de nuestros vínculos afectivos, a los deseos y a las fantasías. Incluye tanto los mandatos que nos conforman, ¿sí? Como también las desobediencias, ¿no? A esos mandatos. Estos aspectos, entre otros, hacen que consideremos a la sexualidad de una manera integral. Bien, con respecto al marco normativo, es importante destacar que en el año 2006 se sanciona la Ley Nacional 26.150, que establece la obligación del Estado y de las instituciones educativas de implementar la ESI en todos los niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Esta ley surge en el marco de derechos humanos, reconociendo que el acceso a la educación integral forma parte del derecho a la educación, a la salud, a la información, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia y de discriminación. ¿Sí? Desde esta mirada, la ESI no se limita a contenidos biológicos. Esto que hablábamos antes, ¿no? No es solo si nací de sexo femenino, masculino,
sino, o solo reproductivos tampoco, ¿no? Métodos anticonceptivos o cómo cuidarse, sino que abarca dimensiones éticas, afectivas, sociales, culturales y de género, contribuyendo a la formación de sujetos autónomos, críticos y respetuosos. Esto realmente es sumamente importante que ustedes lo tengan en claro, ¿no? Todo lo que abarca el derecho que tienen ustedes a recibir educación sexual integral dentro de la escuela, dentro de las instituciones, en todos los niveles, desde el jardín inicial hasta la universidad se trabaja, ¿sí? Con respecto a la ESI. Es mucho más amplio. Y esto, bueno, se ve reflejado y además hay una ley, ¿no? Es un derecho y es una obligación, porque tiene un marco normativo. Si hablamos de educación sexual integral como derecho humano, implica comprender que todas las personas, sin distinción de género, orientación sexual, edad o contexto sexual, tienen derecho a recibir conocimientos que les permitan tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo y su vida, ¿no? Esto que les decía recién, es un derecho. Esto tiene que quedar sumamente claro. Esto significa que la ESI no es una opción o un tema complementario, ¿sí? Que elijo dar o no dar, que depende si me siento cómoda o no como docente, tengo que abordar esta temática, no es una opción. Es un componente esencial de una educación democrática, inclusiva y basada en la igualdad. Bien, ¿qué pasa en las escuelas, ¿no? En las instituciones educativas, en una escuela, en un jardín, en una universidad? ¿Qué pasa con la ESI? ¿Cómo hay que trabajarla? ¿Sí? Bien. A menudo, esto generalmente pasaba cuando yo también era más chica, algunos sectores de la sociedad se oponen, ¿sí? A la enseñanza de los contenidos básicos de la ESI, debido, en parte, a desconocimiento de las temáticas que allí se abordan, pero principalmente porque estos problematizan y cuestionan la estructura patriarcal y binaria de la sociedad, ¿no? Una cuestión de estas cosas no se hablan. Estos grupos, además, suelen considerar que los temas que se abordan, por ejemplo, el amor, el cuidado, los vínculos, la afectividad, las jerarquías de poder, corresponden solamente al ámbito privado, o sea que la escuela no tendría injerencia en esa temática, ¿no? Bien, como veníamos diciendo recién, anteriormente, la educación sexual integral no es solo un tema que se enseña en una clase o que aparece en una jornada especial, ¿sí? Bueno, hoy, tal día, vamos a hablar sobre los cuidados del cuerpo, no, ¿sí? No es algo suelto, sino que en realidad atraviesa toda la vida de la escuela y de todas las personas que forman parte de ella, ¿no? Ahí dice, atraviesa toda la institución, a los docentes, a los estudiantes y a las familias. Esto significa que la ESI está presente en las distintas materias, en todas las que ustedes tienen, hasta en matemáticas, en la forma en que nos relacionamos, en cómo hablamos, en cómo convivimos. Por eso su abordaje es integral e interdisciplinario, ¿sí? O sea que se relaciona con todas las áreas del conocimiento. Esto también es importante. Y se trabaja, ¿sí? En todas las materias, como dije recién, y en todos los momentos de la vida escolar. Bien, para este trabajo, ahí como podemos observar también en la filimina que estamos ahora en pantalla, se organiza en 5 ejes, ¿sí? Con respecto a la integridad. Ejercer nuestros derechos significa conocerlos, respetarlos y defenderlos. Implica entender que todas las personas tenemos derecho a recibir educación, a decidir sobre nuestro cuerpo y a vivir libres de violencia. Reconocer la perspectiva de género busca cuestionar los estereotipos y las desigualdades entre varones y mujeres, promoviendo relaciones más justas e igualitarias. Respetar la diversidad nos invita a aceptar y valorar las distintas formas de ser, de sentir y de vivir. Reconocer que no todas las personas somos iguales y que eso nos enriquece, ¿no? Como sociedad, justamente, cada uno es de la manera en la que es, única.
Valorar la afectividad tiene que ver con reconocer la importancia de los sentimientos de respeto, la empatía y el cuidado de los vínculos con las otras personas. ¿Sí? ¿Cómo soy con el otro? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo nos relacionamos? ¿No? ¿Cuántas veces hablamos esto de las relaciones sanas, de los buenos vínculos, de la amorosidad? Bien, valorar el cuerpo, el cuerpo y la salud. ¿Sí? El cuidado del cuerpo y la salud. Es el último eje, que significa conocer nuestro cuerpo, aprender a cuidarlo, a tomar decisiones responsables y a prevenir cualquier situación de riesgo. En conjunto, estos 5 ejes hacen que la ESI sea una herramienta fundamental para construir la convivencia basada en el respeto, en la igualdad y en el cuidado mutuo. Bien, como todo derecho con los que venimos trabajando, el Estado siempre tiene como un rol fundamental, ¿no es cierto? Vivimos en una ciudad democrática, elegimos a las personas que nos gobiernan y ellos tienen también responsabilidades sobre los derechos para que se cumplan. En este marco, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho, ¿sí? De la ESI, diseñando políticas públicas, materiales, capacitaciones que aseguren su implementación, ¿sí? La escuela, a su vez, cumple un rol protagónico. Es el espacio donde se concreta, ¿no? Ese derecho a la ESI, promoviendo el diálogo, el pensamiento crítico y el aprendizaje colectivo. A través de ella se forman ciudadanos y ciudadanas capaces de construir relaciones basadas en la empatía, en la justicia y en la equidad de género, ¿no? Qué importante el rol que tiene acá la escuela. A veces no dimensionamos esta situación, ¿no? Como docentes y como estudiantes, cuando a veces tenemos diálogos o conversamos sobre situaciones que vienen pasando, uno a veces no cree que estamos trabajando sobre la ESI, pero bueno, ahora que ustedes pudieron entender todo lo que abarca, ¿no? Que no es solo estas cuestiones que hablábamos recién, que solo se veían en las clases de biología o de educación para la salud, las materias que como se llamaban cuando yo era más chica, sino que en cualquier situación, ¿no? En cualquier clase. Podemos estar en una clase de física y se genera un diálogo que no tiene que ver con algo irrespetuoso o algo que se habla sobre el cuerpo del otro o de la otra, ¿no? Y uno, como docente, ¿qué hace? Para la clase, se conversa, tratamos de pedir disculpas, de poder entender que, bueno, todo esto, ¿no? Tiene que ver con la ESI y con lo que hace la escuela. Esto es fundamental que ustedes tengan conocimiento. Les dejo también, dentro de la bibliografía, les voy a compartir la ley para que en algún momento puedan leerla. Realmente es un insumo valioso, ¿no? Cuando uno conoce la normativa, después tiene como la defensa de los derechos como bien arraigado, ¿no? Esto de yo conozco, puedo hablar porque tengo conocimiento. ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta, la ESI es un instrumento de transformación social que busca ampliar derechos, derribar estereotipos, prevenir la violencia y fortalecer una ciudadanía comprometida en la igualdad y en el respeto por la diversidad, ¿no? Qué palabra importante, entender que no todos somos iguales, que el otro o la otra es distinto y por eso tengo que aceptarlo, ¿no? Así como es. Promueve valores fundamentales, ¿sí? No nos olvidemos de estas 3 palabras, de la igualdad, del respeto y de la diversidad. Lo repito porque me parece fundamental que nos quedemos con esas 3 palabras. Bien, ahora sí, nos vamos a despedir. Hasta la próxima clase. Les agradezco un montón la atención. Quedan ahí el trabajo para que hagan, ¿sí? Para que piensen en esto de poder hacer un afiche, una presentación, usen la imaginación, la creatividad, ¿sí? Que ustedes son muy creativos y creativas, para diseñar un afiche donde promueva, ¿no? Esto, donde si tenemos que empapelar la escuela hablando de la ESI o promoviendo la ESI o que otros u otras no conozcan,
Bueno, pensemos en eso. ¿Qué palabras podemos usar o qué imágenes o dibujos podemos poner para cuando un otro o una otra lo mire, le llame la atención, lo lea, se interese y pueda comprender un poco más sobre este derecho humano de educación sexual integral? Bueno, los despido, nos volvemos a encontrar, les mando un abrazo grande.